caso del expresidente Guillermo Lasso, hubo un silencio cómplice por la prensa hegemónica que en el Amazonas, en Coavisa, no sacaba los casos de corrupción como saca y publicita otro tipo de casos que estratégica y políticamente les conviene. Tampoco la fiscal Diana Salazar se pronunció sobre los casos de corrupción del señor Guillermo Lasso, sino que más bien guardó un silencio cómplice y, según ha dicho autoridades de la Policía Nacional, mandó a ocultar el informe León de Troya, donde estaban los vínculos de la familia del presidente Guillermo Lasso, de su gobierno con la mafia albanesa. Así que iniciamos un proceso de fiscalización desde la Asamblea Nacional, liderado esto por la bancada de la Revolución Ciudadana, y se llega a el punto de llevarlo a juicio político a Guillermo Lasso. Comparece a la Asamblea Nacional Guillermo Lasso, pero dentro de su comparecencia ya se dio cuenta que sí habían los votos para destituirlo. Y al darse cuenta que habían los votos, decide decretar la disolución de la Asamblea, acudiendo al artículo 148 de la Constitución, por grave conmoción política y conmoción social. La grave conmoción política eran los casos de narcotráfico del presidente Guillermo Lasso, que en ese caso no hubo los pronunciamientos de la fiscal como sí lo hay ahora en otros casos en los que se está pronunciando, donde hasta hace un logo y sale a dar declaraciones a medios nacionales e internacionales. Así que por eso mi periodo de rendición de cuentas solamente va hasta el 17 de mayo. Ahora, como asambleísta fui parte de la Comisión de Salud, del Derecho a la Salud y el Deporte. Allí hicimos varias leyes, como también fui parte, del Comité de Ética, un comité que se activa cuando hay denuncias contra asambleístas por hechos prescritos en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde incumplan con las disposiciones legales. En cuanto a mi actividad como asambleísta, allí hubo dos leyes fundamentales que se aprobaron, que es la Ley Orgánica de Salud Mental y, aún está en trámite, pero la Ley Orgánica del Deporte, Educación Física y Recreación, donde hay que unir muchos cuerpos legales, hacer uno solo. Aún no se ha logrado concluir, pero seguimos trabajando en ese proyecto de ley, ya nuestros compañeros en esta gestión. También se fiscalizó asistiendo a los hospitales, revisando cómo están, pedimos la comparecencia para que rindan cuentas sobre el estado administrativo y de abastecimiento y atención del hospital de Jipijapa, de Montecristi, y las reuniones con las federaciones deportivas. Y aquí quiero recalcar, nosotros hicimos comparecer al ministro del Deporte por la asignación de los recursos a las federaciones deportivas. ¿Por qué? Porque el deporte, queridos compañeros, no es una actividad física únicamente. El deporte es fundamental porque primero mantiene a nuestros jóvenes alejados de vicios, les enseña disciplina, les da una alternativa para los tiempos de ocio. Y luego, cuando esos jóvenes se vuelven medallistas, nos llenan de orgullo y nos levantan la autoestima por ser ecuatorianos. En cuanto al personal de salud, también estuvimos juntos con los médicos, con las enfermeras, con los técnicos que los despidieron, que aún siguen en este gobierno despidiéndolos, pese a que necesitamos la atención y contratación de más médicos y que se cumplan
con lo que dice la Constitución de la República, la transitoria 22, que habla de que del presupuesto general del Estado el 4% debe ir destinado a salud. En cuanto a fiscalización, que es otra de las actividades que hacemos los asambleístas y que es fundamental, porque no se olviden que mientras había un silencio cómplice en el Estado, de los medios y de los demás grupos políticos, la fiscalización nuestra fue la que llevó a que Guillermo Lasso prácticamente llame la muerte cruzada y deje el poder cuando él estaba vinculado a grupos de mafia como es la mafia albanesa. Aquí hay dos casos fundamentales en los cuales participé como fiscalizadora: Termoguayas Generation S.A. y el proyecto fotovoltaico del Aromo, donde muchos de ustedes me acompañaron en esa lucha por defender un proyecto Manavita. En el caso de Termoguayas, tal vez el nombre de Termoguayas no les suene, pero sí les va a sonar las barcazas. ¿Recuerdan las barcazas que nos vendían energía carísima? Generen o no generen energía, nos vendan o no nos vendan, nos cobraban y teníamos que pagar hasta que vino el gobierno de la Revolución Ciudadana y construyó las hidroeléctricas. Esta empresa demanda al Estado ecuatoriano prácticamente porque se le da por terminada su concesión. ¿Por qué se le da por terminada la concesión? De forma unilateral, porque reunió causales, incumplió el contrato y violó la ley, y por eso se le da por terminada la concesión que tenía para prestarnos el servicio. Acudió hasta el año 2016, acudió al sistema de justicia, dentro del tema administrativo y judicial, y siempre se le dio la razón al Estado ecuatoriano porque la teníamos. Sin embargo, desde el gobierno de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, esta empresa vuelve a tomar acción en contra del Estado ecuatoriano. Y llega a mi conocimiento que se había pedido al Ministerio de Economía y Finanzas una certificación para pagarle a la compañía 140 millones de dólares. 140 millones de dólares del pueblo ecuatoriano. Dinero nuestro para nuestra salud, para nuestras obras. Allí empecé un proceso de fiscalización y pedí la comparecencia del ministro de Energía, de la viceministra de Energía, de la Agencia de Regulación y Control y de la Procuraduría General del Estado. ¿Por qué de la Procuraduría? Porque es el abogado del Estado, pero también porque en el centro de mediación de la Procuraduría se estaba llevando a cabo una mediación reservada entre Termoguayas, el Barcaza, y el Estado ecuatoriano a través de la Agencia de Regulación y Control. Y estaban listos para pagarle 140 millones. En la comparecencia pido a las autoridades del Estado que me indiquen por qué íbamos a perder 140 millones. Algo increíble, todos defendieron a Termoguayas. Incluso las autoridades del Estado que debían defender a Ecuador estuvieron defendiendo a esta empresa. Lo que ellos no sabían es que yo tenía los documentos reales. Y fui sacando uno por uno, incluyendo los documentos en los que se había pronunciado la Contraloría General del Estado. Como conclusión en este proceso de fiscalización, desde esta su asambleísta, en ese momento, logramos impedir que se pague 140 millones de los fondos del Estado.